Hola, soñadores. Dicen que los monjes medievales vivían entre rezos y silencio. Y sí, pero olvídate de la postal solemne. La realidad tenía frío en los huesos, hábitos de lana que picaban, estómagos vacíos y campanas que sonaban incluso cuando lo único que querías era dormir un poco más. Hoy te invito a reencarnarte en uno de ellos. Serás un monje anónimo en un monasterio benedictino del siglo XII. Entre muros de piedra y manuscritos iluminados, descubrirás cómo transcurría de verdad un día en este lugar apartado del mundo. Desde la penumbra de la iglesia hasta el aroma terroso del huerto, entrarás en un tiempo en el que la eternidad se medía en campanadas. No encontrarás aquí grandes intrigas de novela ni misterios ocultos en criptas secretas. La vida de un monje era rutina, paciencia, trabajo manual y mucha disciplina. Y curiosamente, en esa repetición había calma. El silencio no era vacío. Estaba lleno de pasos, rezos y el sonido del pergamino. Bienvenido a Sueños en el Tiempo, donde no solo escucharás una historia, la vivirás. Mi objetivo es ayudarte a dormir mientras viajas a otra época y descubres cómo realmente vivir allí. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Ayuda muchísimo a que esta pequeña comunidad de soñadores siga creciendo. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué época te gustaría explorar después. Ahora, cierra los ojos. El colchón de tu cama desaparece y en su lugar sientes la paja crujiente bajo tu cuerpo. La piedra está fría. Afuera suena una campana. Ya no eres tú. Eres un monje. Y el día acaba de comenzar. Despiertas, no porque un reloj te lo diga, sino porque una campana, con su voz metálica y grave, atraviesa las piedras y los huesos. Su tañido no mide minutos ni segundos. Esas obsesiones modernas aún no han nacido, sino que marca los ritmos de Dios. Tú no cuentas el tiempo, lo recibes. Tu celda es estrecha, de muros gruesos que respiran humedad. La piedra se siente casi viva, fría al tacto, y parece guardar en sus grietas el aliento de siglos. El aire huele a paja húmeda y a lana, un olor agrio y terroso que se queda en tu hábito, aunque ya lo hayas llevado tantas veces que ya no lo distingues. O eso crees. El colchón bajo tu espalda es un saco de lino relleno de paja que cruje con cada movimiento. Al girarte, el sonido se asemeja al chasquido de ramas secas. Sí, tu descanso no es suave, pero te acostumbras. El cuerpo aprende a querer lo que tiene. Tienes un hábito de lana basta, tejido por manos de hermanos que, como tú, trabajan en silencio. La lana no es suave, raspa contra tu piel, sobre todo en invierno, cuando la humedad se cuela como un huésped incómodo. Pero ese hábito es tu armadura diaria, resistente, económico y sobre todo duradero. En los monasterios benedictinos del siglo XII, la lana local era el material más usado porque se podía producir dentro de las propias tierras del monasterio, sin depender del mercado exterior. Lo áspero protege más que adorna. Te incorporas con un suspiro lento. Tus pies tocan el suelo de piedra, helado, y un escalofrío sube como si la noche no quisiera soltar tu cuerpo. A veces piensas que el suelo parece más despierto que tú, siempre frío, siempre atento. La única ventana de tu celda no es realmente una ventana, apenas una rendija estrecha, hecha más para que entre un soplo de aire que para dejarte mirar el mundo. Por esa rendija se cuela la penumbra azulada de la madrugada. No hay vidrio. En esta época el vidrio es caro y reservado para las iglesias más ricas. Lo común son aberturas cubiertas con pergamino engrasado o telas que dejan pasar la luz pero no muestran el paisaje. Así que ves poco, pero sientes mucho. La brisa húmeda, el olor a tierra mojada y el murmullo lejano de los bosques. La campana sigue sonando, arrastrando tu cuerpo hacia el deber. Es un sonido bronco, pero no hostil. Cada toque tiene un nombre. Maitines, la primera llamada de un día que parece no ser tuyo, sino de otro. La campana está colgada en lo alto de una torre sencilla y se hace sonar a mano. En esos monasterios las campanas eran la auténtica dueña del tiempo. Cada rezo, cada comida, cada descanso estaba marcado por ellas. Es curioso. El pueblo de afuera aún vive según la salida y la puesta del sol, pero aquí, dentro, las campanas mandan más que el cielo. Te arropas con tu manto y sonríes, aunque nadie lo vea.
Piensas que, si alguna vez alguien inventa un reloj de bolsillo, quizá lo haga un monje cansado de subir y bajar escaleras para tocar la campana. Una idea absurda, pero reconfortante. Respiras hondo. El aire frío entra en tus pulmones y despierta tu pecho. El silencio en el pasillo es espeso, aunque sabes que detrás de cada puerta hay otro hermano, envuelto en la misma rutina. Todos distintos, todos idénticos. Coges un pequeño crucifijo de madera que descansa junto a tu jergón. No es una pieza lujosa, apenas tallado en roble, sin adornos. La madera de roble era común en objetos de devoción por su resistencia y porque abundaba en Europa occidental. La acaricias con los dedos, como si la aspereza de la superficie te conectara con algo más allá de estas paredes. Te vistes por completo, ajustando el cíngulo, esa loa que ciñe tu cintura. No es solo un lazo práctico, es símbolo de disciplina, un recordatorio de que tu cuerpo debe estar atado al orden. Y mientras lo anudas piensas, con una chispa de humor suave, que al menos nunca tienes que decidir qué ponerte. La moda monástica es de lo más sencilla. Sales de la celda. El pasillo es oscuro, iluminado apenas por lámparas de aceite que chisporrotean. El olor del aceite de oliva quemándose llena el aire, un aroma denso que se mezcla con el polvo de la piedra. No hay voces, solo el eco de pasos blandos sobre el suelo. Todo parece contener la respiración, esperando que tú, junto a los demás, camines hacia la iglesia. El día no ha empezado, y sin embargo para ti ya ha comenzado. Cruzas el pasillo, la campana sigue sonando. Su eco se repite en tu pecho como si marcara no solo el tiempo, sino también el latido. El aire se vuelve más denso a medida que te acercas a la iglesia. Entras por una puerta de madera maciza, reforzada con clavos de hierro que brillan apenas con la luz de las lámparas. El olor cambia. La humedad fría de los corredores se mezcla ahora con un aroma dulzón y envolvente. El incienso. El incienso, traído desde tierras lejanas como Arabia o el Cuerno de África, llega hasta los monasterios europeos a través del comercio mediterráneo. Aunque es caro, se usa en los maitines y en otras horas canónicas porque su humo simboliza las oraciones que ascienden al cielo. La penumbra es casi absoluta, rota solo por el parpadeo de velas de cera de abeja. El resplandor es tibio, amarillento y tiñe de oro los contornos de los bancos de madera. La cera huele a dulce tostado, un olor que se queda pegado a tus manos cuando más tarde, inevitablemente, ayudes a limpiar los restos derretidos. La cera de abeja es un lujo en comparación con las lámparas de cebo que usan los campesinos. No humea tanto, dura más, y su aroma es mucho más agradable. Por eso en los monasterios se reserva para los oficios. Te unes a los demás hermanos, todos envueltos en hábitos oscuros. Apenas se distinguen los rostros, solo perfiles que se mueven en la penumbra como sombras disciplinadas. Nadie habla. Las únicas palabras están en los rezos que aún no han comenzado. El silencio se vuelve palpable, tan denso que hasta el crujido de un banco de madera parece un trueno. El coro comienza. Primero una sola voz, luego otra, y otra más. Un canto que se extiende como un río sereno hasta convertirse en un unísono profundo. Es canto gregoriano, y aunque no entiendes cada palabra conscientemente, el latín fluya como agua vieja, tu cuerpo lo reconoce. Este canto, atribuido a San Gregorio Magno en el siglo VI, se canta sin instrumentos, a capela, porque la voz humana es considerada el instrumento más puro para alabar a Dios. Las sílabas se estiran, flotan en el aire como si fueran humo. No hay prisa. Cada nota se desliza sobre la siguiente. El tiempo se abre, se estira como un bostezo. Respiras lento. La vibración del canto entra en tu pecho. Recorre tus costillas. Cierras los ojos y durante un instante no sabes si estás cantando tú o si el canto está cantando a ti. La penumbra envuelve todo, y en ella el sonido es el único lenguaje. Piensas, con un guiño íntimo de humor, que si alguien de fuera entrara en este momento, quizá pensaría que sois un grupo de hombres adormilados murmurando en la oscuridad, y no se equivocarían del todo. Los maitines son largos y atraviesan la madrugada.
A veces tu cuerpo lucha contra el sueño y te sorprendes imaginando que las notas del canto son como olas que vienen y van, arrullándote. Claro, que si te durmieras de pie no sería muy digno, y el hermano sacristán lo notaría enseguida. El humo del incienso sigue subiendo, lento. Se arremolina en las vigas del techo que son de madera oscura, ennegrecidas por los años y por miles de oraciones iguales a esta. En muchos monasterios del siglo XII, la arquitectura románica se impone. Muros gruesos, pocas ventanas, bóvedas semicirculares. Eso explica la penumbra densa y el eco profundo que acompaña cada nota del canto. La iglesia no está pensada para dejar entrar la luz, sino para envolver el alma en sombra, silencio y piedra. Tus manos se entrelazan sobre el regazo. El tejido áspero del hábito roza contra tus dedos, recordándote que no estás aquí para la comodidad. Cada roce, cada dureza es parte del rezo. Y mientras cantas, tu mente se distrae un momento. Piensas en las abejas. Sí, en esas abejas que trabajan incansables para dar cera y miel. Reflexionas que en cierto modo vosotros sois como ellas, un enjambre ordenado, cada uno con su tarea, cada uno en silencio, produciendo un bien común. Y sonríes, por dentro, ante la comparación. Si al menos pudieras volar como ellas y salir al sol. El rector se adelanta. Con voz firme abre el salterio y recita un pasaje. El sonido se mezcla con el canto, y el latín se desliza como un río paralelo. En este tiempo el libro más leído en Maitines es el libro de los Salmos, porque su lenguaje poético se adapta al ritmo nocturno de la oración. A tu alrededor los hermanos parecen estatuas vivas, todos de pie, todos erguidos, todos entregados a la misma corriente sonora. Y sin embargo, sabes que dentro de cada uno late una distracción distinta. Uno piensa en la huerta, otro en el frío, otro en la sopa del refectorio. Esa es la ironía de la oración. Por fuera, uniformes. Por dentro, tan humanos como siempre. El rezo continúa largo, paciente. Tu espalda se resiente un poco y notas cómo la piedra bajo tus pies está más fría aún que al despertar. Pero en esa incomodidad hay también una certeza de que todo aquí está pensado para recordarte que eres pasajero, que nada de tu carne es definitivo. El canto se eleva de nuevo, más alto ahora, como si la madrugada necesitara empujarse hacia adelante. Sientes que la voz de todos se convierte en un único cuerpo, un organismo que respira en notas. El eco en las bóvedas multiplica cada sonido, y por un instante imaginas que el mismo cielo escucha. El incienso empieza a disiparse poco a poco. Las velas gotean, la cera se acumula como pequeñas lágrimas doradas sobre los candelabros de hierro. El aire huele más denso, mezclando humo, cera y lana húmeda. No es un perfume agradable en términos modernos, pero es el olor de tu mundo, y lo reconoces como quien reconoce su propio hogar. Cuando por fin la campana vuelve a sonar, marcando el final del oficio, sientes una calma profunda. Has atravesado la noche. Afuera el cielo comienza a clarear. No has visto el amanecer aún, pero lo presientes. La penumbra se prepara para ceder al día. Respiras hondo y te preparas para el siguiente paso. El canto ha terminado, pero aún vibra dentro de ti. El silencio regresa, no como vacío, sino como un manto. Y en ese silencio caminas de nuevo hacia la puerta, donde el aire fresco del claustro te espera. La noche ya no está negra, y tu jornada apenas comienza. Sales de la iglesia. El aire frío de la madrugada te acaricia la cara como si quisiera despejar lo que el incienso había adormecido. Respiras hondo. El humo dulce de las velas y el incienso queda atrás, y ahora lo que llega es la humedad de la piedra exterior mezclada con el primer soplo fresco del día. El claustro se abre ante ti como un cuadrado perfecto. Sus arcos de piedra se elevan sobre columnas sencillas, algunas con capiteles tallados, figuras de hojas, animales o incluso pequeños rostros que parecen sonreírte en secreto. El claustro,
en la arquitectura monástica románica, no es un simple pasillo, es el corazón del monasterio, un cuadrado simbólico que representa el orden divino, un espacio cerrado que conecta la iglesia, el refectorio, el dormitorio y el scriptorium. Todo gira en torno a él, como si fuese el ombligo del mundo. Tus sandalias de cuero rozan el suelo de losas frías. El sonido de cada paso resuena en los corredores vacíos, multiplicado por el eco. Caminas despacio, sin prisa, porque aquí el tiempo no se mide en carreras. Cada paso parece un rezo silencioso. Al centro del claustro, la fuente murmura. El agua cae suavemente, rompiendo el silencio con un canto cristalino. Te acercas y el rocío de la madrugada ya ha humedecido los bordes de la piedra. Las aguas reflejan un cielo apenas azul, todavía tímido. Las fuentes en los claustros no eran solo decorativas, eran símbolos de la vida espiritual, pero también lugares prácticos para el aseo ritual antes de entrar en la iglesia o el refectorio. El olor de las hierbas medicinales se mezcla con el frescor del agua. A tu alrededor, los pequeños jardines del claustro despiertan. Allí crece salvia, con su perfume fuerte y amargo, más allá menta, que exhala frescura en cuanto la rozas con el hábito, un poco más lejos lavanda, cuyas flores violetas guardan un aroma dulce y calmante. Los monasterios medievales cultivaban plantas medicinales siguiendo la tradición de la Hortus Conclusus, un jardín cerrado, inspirado en la obra de autores antiguos como Plinio y transmitido por manuales monásticos como el Capitulare de Villis de Carlomagno. Te inclinas un poco y tocas una hoja de salvia. El rocío humedece tus dedos y el olor intenso se queda impregnado en tu piel. Piensas en el maestro boticario que más tarde recogerá esas mismas plantas para secarlas y guardarlas en tarros de barro. En ellas se esconden remedios sencillos, infusiones para el estómago, ungüentos para heridas, perfumes para aliviar el aire rancio del invierno. Cierras los ojos un instante. Escuchas. El agua, el eco de tus pasos, el leve canto de un pájaro que ya despierta en los árboles más allá de los muros. Afuera está el bosque, pero tú apenas lo ves. Solo lo intuyes. La vida exterior está lejos, aunque los sonidos del amanecer logran colarse por rendijas invisibles. La piedra del claustro aún está fría bajo tu mano cuando rozas una columna. Notas la aspereza de la caliza, desgastada por dedos de generaciones anteriores. ¿Cuántos monjes antes que tú han pasado por aquí, dejando sus huellas invisibles, y piensas con un destello de ironía que quizá algún día alguien del futuro también pasee por claustros reconstruidos en museos y se pregunte cómo sería vivir aquí? Y tú, sin saberlo, ya le estás contestando. El aire empieza a iluminarse. El cielo se torna más claro. La penumbra se suaviza. Y la piedra absorbe la primer tibieza de la luz. La transición es lenta, como todo en el monasterio. Nada ocurre de golpe. La oscuridad cede paso a la claridad con una calma paciente. Avanzas por el corredor. El claustro está dividido en 4 lados, y cada lado te conecta con una parte distinta de tu vida. Allí está la puerta del scriptorium, fría y silenciosa, esperando las plumas de ganso y los pergaminos. Más allá, la entrada al refectorio, donde el olor al pan aún no ha llegado. En el extremo opuesto, el dormitorio, del que ha salido hace poco. Y por supuesto la iglesia, siempre vigilante. Todo está ordenado, simétrico, como si el mundo pudiera resumirse en 4 lados iguales. El rocío cubre también los pequeños cuadros de hierbas que bordean la fuente. La humedad huele a tierra fresca. Si alzas la vista, ves cómo el sol comienza a filtrar una línea de oro por encima de los muros del monasterio. El momento es breve, pero suficiente para pintar de fuego los arcos por unos segundos. Después, la luz se estira como un bostezo y se acomoda en cada rincón. Reflexionas, sin querer,
que los campesinos de afuera deben de estar ya en movimiento, ordeñando vacas, encendiendo hornos, preparando campos. Tú, en cambio, estás aquí, caminando despacio bajo arcos de piedra, oliendo lavanda y escuchando fuentes. Dos mundos que conviven, tan cercanos y tan distintos, y sin embargo dependientes, porque de sus manos vendrá el grano que se convertirá en tu pan. Te detienes otra vez junto a la fuente. El agua refleja tu rostro, cansado y sereno. Te inclinas y dejas que una gota caiga en tus labios. El frescor despierta tu lengua y tu garganta. El sabor es limpio, metálico, como las piedras que la han filtrado. Piensas en lo simple que es este gesto, y a la vez en lo vital. ¿Quién diría que en este mundo de rezos y libros, un sorbo de agua fresca puede sentirse como una bendición mayor que 100 sermones? Sigues caminando. Las campanas aún no han sonado de nuevo y sabes que tienes un breve espacio antes de regresar a las tareas. El claustro es tu refugio, un lugar donde el tiempo se detiene, aunque paradójicamente sea también el lugar que organiza el tiempo del monasterio. Te sientas un momento en un banco de piedra bajo un arco. La superficie está húmeda y sientes cómo la tela de tu hábito absorbe la frescura. No es cómodo, pero tampoco importa. Cierras los ojos otra vez, la calma se instala en tu pecho. Los pájaros cantan un poco más fuerte, el sol avanza. Piensas en la geometría del claustro, en cómo todo está dispuesto para recordarte que tu vida es un círculo de rezos, trabajo y silencio. Y sin embargo, en medio de esa repetición encuentras belleza, el reflejo del agua, el olor de la lavanda, el vuelo rápido de un gorrión que se cuela bajo los arcos, pequeños detalles que hacen que cada día, aunque igual en apariencia, tenga un matiz diferente. El aire ya no muerde con frío, ahora acaricia. La piedra se calienta poco a poco bajo la luz. Tus manos sienten ese cambio y tu piel también. Sabes que pronto llegará la hora de entrar al scriptorium, pero por ahora te permites un instante más de silencio en este cuadrado perfecto donde el cielo se asoma en un recuadro azul. Respiras y continúas caminando rodeado de muros que guardan tu vida, muros que parecen cerrados, pero que en realidad se abren hacia lo eterno. La campana vuelve a sonar, no con la solemnidad de los maitines, sino con un timbre más discreto, como si simplemente quisiera recordarte que la jornada avanza. El claustro se queda atrás, y tus pasos te llevan hacia una puerta pesada de madera. La empujas, y el aire cambia de golpe. El scriptorium te recibe con su propio mundo. El frío es lo primero que sientes. El espacio está construido con gruesos muros de piedra y ventanales estrechos que dejan entrar solo una luz tímida. No hay fuego en el centro de la sala, sería un riesgo para los pergaminos, así que el invierno se cuela sin resistencia. Tu aliento se dibuja en el aire y piensas, con cierta ironía, que el copista medieval no solo necesitaba paciencia, también resistencia al frío. El olor es intenso y reconocible, piel curtida, pergamino estirado, tinta recién molida, todo mezclado con el aroma seco de la madera de los bancos y atriles. El pergamino, hecho de piel de oveja o de cabra, debía ser raspado, alisado con piedra pómez y blanqueado con cal. Cada hoja era el resultado de horas de trabajo artesanal, mucho antes de que se escribiera sobre ella. Lo acaricias con la yema de los dedos. La textura es firme, algo áspera, con pequeñas imperfecciones que recuerdan que una vez fue piel viva. Te sientas en tu banco de madera, cruje bajo tu peso y el atril inclinado frente a ti espera. Allí descansa el libro que vas a copiar hoy, abierto con 2 pesas de plomo que sujetan sus hojas para que no se enrosquen. Tomas una pluma de ganso, afilada con un pequeño cuchillo, y la hundes en el tintero. El olor de la tinta, mezcla de hollín, goma arábiga y agua, se mete en tu nariz, oscuro, terroso, con un matiz casi metálico. La receta de la tinta variaba, pero la más común en la Europa del siglo XII era la tinta ferrogálica, hecha con agallas de roble ricas en taninos, mezcladas con vitriolo,
sulfato de hierro. Su color era tan duradero que muchos de esos escritos aún se conservan. Comienzas a copiar. El latín fluye en tu pluma, línea tras línea. Cada trazo debe ser firme, cada letra idéntica a la anterior. No es escritura personal, es disciplina en tinta. La escritura más usada en tu tiempo es la carolina, clara y uniforme, promovida desde la época de Carlomagno para que los textos fueran legibles en toda Europa. El silencio del scriptorium está lleno de pequeños ruidos. El rasgueo de plumas sobre pergamino, el carraspeo contenido de un hermano, el roce de sandalias contra el suelo. De vez en cuando un cuchillo afila la pluma, con un chirrido seco. Todo ello crea una música mínima, una orquesta discreta de concentración. Tus dedos se entumecen, pero sigues. Cada letra es una oración silenciosa. A veces levantas la vista hacia el margen en blanco pensando en los hermanos que iluminan iniciales. Allí esperan los pigmentos, colores que parecen dormidos en pequeñas conchas o cuencos. Azurita para el azul profundo, cinabrio para el rojo intenso y, cuando el monasterio tiene suerte, polvo de oro para resplandecer en las páginas. El trabajo del iluminador es casi un arte sagrado, donde cada inicial se convierte en un universo de formas y símbolos. Respiras hondo. El olor de los pigmentos minerales es distinto, más áspero, polvoriento, con un fondo de humedad que recuerda las canteras de donde fueron extraídos. Te imaginas por un momento que tu pluma también podría pintar, no solo escribir, aunque en tu caso lo más seguro es que el resultado pareciera más un garabato infantil que un adorno litúrgico. Y sonríes, agradeciendo en secreto que no te asignaran esa tarea. El pergamino cruje suavemente cada vez que pasas la mano para alisarlo, y de pronto sientes un detalle curioso. Allí, en la esquina inferior, una pequeña irregularidad, la marca de una vena. Te quedas mirando ese rastro, invisible para quien lea el texto en el futuro. Piensas en lo paradójico, el cuerpo de un animal transformado en página, ahora sosteniendo palabras de eternidad, un puente extraño entre lo terrenal y lo divino. Las horas pasan lentas, el sol sube fuera, aunque tú apenas lo ves. La luz que entra por las ventanas se mueve como un hilo pálido sobre tu mesa. El tiempo aquí dentro no es de relojes ni de horas, es de páginas copiadas, de líneas terminadas, de letras que se acumulan como ladrillos invisibles. De pronto, tu mano se equivoca. Un trazo se curva demasiado, una letra queda torcida, el corazón te da un vuelco, pero sonríes en silencio, sabes lo que debes hacer, tomas el cuchillo pequeño y raspas con cuidado, eliminando el error. El pergamino resiste y la tinta desaparece. Ese pequeño gesto, raspar para corregir, era la única forma de borrar un error en la Edad Media. De hecho, en muchos manuscritos aún se ven las trazas de esos raspones, testigos de la humanidad de los copistas. Piensas entonces en el lector del futuro. ¿Notará esa ligera marca? ¿Se dará cuenta de que en ese instante estabas cansado, quizá distraído, quizá pensando en la sopa del mediodía? Y sonríes otra vez, porque en el fondo cada error deja un trazo humano en medio de tanta disciplina. El frío del scriptorium sigue calando. Mueves los pies bajo la mesa para entrar en calor. A veces algún parásero coloca braseros de carbón en los pasillos, pero el calor apenas llega hasta aquí. Se sabe que muchos monjes escribían con guantes sin dedos o se acercaban a las ventanas para aprovechar la luz, aunque eso significara soportar más frío. Tú, en cambio, te conformas con soplar sobre tus dedos de vez en cuando, como si tu aliento pudiera engañar al invierno. Levantas la vista un momento y miras a tu alrededor. Todos están inclinados sobre sus mesas, cada uno atrapado en un mar de letras. Ninguno habla. El silencio se ha convertido en un compañero más. Y piensas, con un destello de humor, que si alguien rompiera ese silencio con un estornudo, seguramente sería recordado por el resto del día como el hermano del estornudo inoportuno. La pluma sigue su camino. Una línea más, otra. El tiempo pasa sin que lo midas. Afuera la campana pronto volverá a sonar, recordándote que tu cuerpo necesita moverse, que tus manos necesitan descansar,
Pero mientras tanto sigues. Copiar es orar. Orar es vivir. Cuando por fin levantas la pluma y soplas suavemente sobre la tinta fresca, sientes un alivio. Una página más terminada. Un paso más en esta jornada eterna de letras. Cierras los ojos un momento y el eco de los maitines aún resuena en tu interior. ¿El scriptorium es frío? Sí. ¿Incómodo? Sí. Pero en él también hay belleza. La paciencia hecha letra. El silencio convertido en palabra. Lo efímero transformado en permanente. Pronto saldrás de aquí hacia el refectorio. Pero por ahora el scriptorium te envuelve con su disciplina y su frío. La campana vuelve a sonar. Esta vez no anuncia oración y trabajo, sino algo que tu estómago esperaba con ansias desde hace horas: la comida. Te levantas del banco del scriptorium, sientes las piernas entumecidas y agradeces el movimiento. Caminas con el resto de los hermanos por un pasillo largo, donde la piedra aún guarda el frío de la mañana. Llegas al refectorio, el comedor común del monasterio. Apenas cruzas la puerta, un cambio sutil se apodera de ti. Aquí, todo tiene un aire solemne, casi ritual. No es un simple lugar para comer, es otro espacio de oración, pero una oración silenciosa hecha de pan y caldo. El salón es amplio, con techos altos de madera y muros encalados. Las mesas largas de madera oscura se extienden a los lados, paralelas entre sí, dejando libre el centro para caminar. En el extremo, elevado sobre una tarima, se alza un púlpito. Allí, uno de los hermanos leerá durante la comida. La luz entra por ventanales estrechos, creando franjas doradas que iluminan el polvo suspendido en el aire. El olor te envuelve. Pan recién horneado, simple pero cálido. Sopa de legumbres, con ese aroma terroso que recuerda al huerto del monasterio. Queso curado, fuerte y seco. Y vino aguado, apenas un trago simbólico. La dieta monástica del siglo XII era frugal. Pan, verduras, legumbres, algo de queso y en ocasiones especiales pescado. La carne estaba generalmente prohibida, salvo en hospitales para enfermos o en días de excepción. Tomas tu lugar en el banco de madera. No eliges asiento. Cada hermano sabe dónde debe ir y tú simplemente te acomodas. Frente a ti, un cuenco sencillo y una cuchara de madera. Ningún adorno, ningún lujo. El silencio se hace más denso a medida que todos se sientan. De pronto, otro sonido rompe la quietud. La voz del lector. Desde el púlpito comienza a entonar, con un ritmo pausado y firme, un pasaje de las Escrituras. La voz resuena en la sala, amplificada por la acústica del techo alto. Era costumbre que durante las comidas se leyera la Biblia o las vidas de los santos, para que la mente se alimentara mientras el cuerpo recibía sustento. Tomas un pedazo de pan. El crujido de la corteza se siente casi escandaloso en medio de tanto silencio. Te llevas el primer sorbo de sopa a la boca. Está caliente, reconfortante, aunque es sencilla. El sabor de las legumbres es profundo, como si la tierra misma se hubiera colado en el cuenco. Mientras comes, escuchas la lectura. No puedes hablar con los demás, ni comentar nada. La regla de San Benito establecía que las comidas debían hacerse en silencio, y si alguien necesitaba algo lo pedía con gestos, nunca con palabras. Así que, si se te cayera el pan al suelo, tendrías que resignarte a señalarlo discretamente o esperar a que alguien lo notara. Piensas en lo curioso que resulta este ritual. Comer en silencio no es fácil. Tu mente, acostumbrada al murmullo del claustro o al rasgueo del scriptorium, ahora se enfrenta al sonido amplificado de tus propios movimientos. Cada bocado, cada sorbo, cada crujido parece multiplicarse. Y sonríes para ti mismo al imaginar que, si existiera un hermano demasiado ruidoso al masticar, probablemente se ganaría un lugar de fama en el monasterio. El hermano del pan crujiente eterno. La comida avanza lentamente. El vino aguado apenas moja tus labios. El queso, duro, requiere paciencia y dientes firmes. El pan, aunque sencillo, tiene un sabor reconfortante. Recuerda a hogar, a trabajo comunitario, a la unión del trigo, el agua y el fuego.
Cada ingrediente es también una oración, un recordatorio de lo esencial. El lector continúa. Su voz no decae, aunque tú imaginas lo difícil que debe ser leer sin poder detenerse a probar bocado. Ese rol era rotativo. Cada día un hermano diferente leía en el refectorio y los demás comían en silencio. Al final de la comida, el lector recibía una bendición especial por el esfuerzo. El ambiente es frío, como en todo el monasterio. Pero aquí, el calor humano lo suaviza. Los cuerpos reunidos, el aliento compartido, la sopa humeante. Tus manos rodean el cuenco y disfrutan de ese calor breve, como si abrazaras un pequeño hogar portátil. De vez en cuando, tu mirada se cruza con la de otro hermano. Ninguno sonríe abiertamente, pero en el brillo de los ojos reconoces la complicidad. Sabes que, detrás de la seriedad, todos comparten la misma experiencia: el hambre, el sabor, el silencio. El refectorio se convierte así en un teatro de gestos mínimos. Un hermano se inclina ligeramente para tomar más pan. Otro levanta la mano con discreción para señalar que necesita agua. Un tercero se limpia la boca con la manga, tratando de hacerlo sin llamar la atención. Y tú, mientras tanto, te concentras en no derramar la sopa, porque el espectáculo de un hermano derramándola sobre su hábito sería sin duda un recuerdo comentado en silencio durante días. Poco a poco, tu cuenco se vacía. El pan se acaba. El queso desaparece. Te sientes saciado, aunque no lleno, y entiendes que esa es la idea: comer lo justo para seguir, sin caer en excesos. La frugalidad es disciplina, y la disciplina es camino. El lector termina su pasaje. Su voz se apaga y el silencio cambia de textura. Ya no es un silencio tenso, sino uno satisfecho, como si todos hubieran compartido algo más que alimentos. Un hermano se levanta y da la señal. Todos juntos recitan una breve oración de agradecimiento. No palabras improvisadas, sino fórmulas repetidas que envuelven la experiencia en un marco sagrado. El eco de esas voces se queda flotando en las vigas del techo. Después, poco a poco, los bancos se arrastran, los cuerpos se levantan y la sala se vacía. El refectorio vuelve a quedarse en calma, con el olor persistente de pan y sopa impregnando las piedras. Sales con el resto hacia el claustro y mientras caminas piensas en lo curioso que es este ritual. Comer en silencio no es solo una prohibición, es un espejo. Te muestra lo que comes, lo que escuchas, lo que sientes. Te hace consciente de cada gesto, de cada bocado. Y aunque al principio parecía extraño, descubres que hay belleza en ello. La comida se convierte en un acto de atención plena, mucho antes de que esa expresión existiera. Tu estómago, ahora más tranquilo, agradece el descanso. Tus oídos también. Y aunque parte de ti sueña con un festín medieval lleno de carnes, cervezas y música, de esas que has leído en las crónicas de reyes, otra parte sonríe, reconociendo que aquí, en la sobriedad del monasterio, también hay banquete. Un banquete de silencio. El refectorio queda atrás, y con él el eco de la lectura y el sabor persistente del pan. Caminas despacio por el pasillo que conduce de nuevo a tu celda. La piedra conserva todavía la frescura del mediodía, y cada paso resuena como si el monasterio mismo contara el compás de tu andar. El cuerpo, obediente a sus propias leyes, comienza a pesar. Has estado despierto desde antes del alba, en maitines, en oración, en trabajo, en silencio, y ahora, después de la comida, los párpados reclaman descanso. La vida monástica del siglo XII estaba marcada por ritmos precisos: oración, trabajo, lectura, comida, sueño breve y de nuevo oración. Todo tenía su hora, porque el tiempo era considerado propiedad de Dios. Abres la puerta de tu celda y entras. El aire aquí es más quieto, más íntimo. No hay nada que distraiga. Una cama sencilla, una manta áspera, una mesa de madera y quizá un crucifijo tosco colgado en la pared. Nada más. Y en esa sobriedad encuentras algo parecido a la libertad. Nada sobra, nada falta. Te recuestas. El jergón de paja cruje bajo tu peso y un olor seco, terroso, asciende hasta tu nariz. Cierras los ojos. Afuera un pájaro canta. Tal vez un mirlo o un gorrión curioso que ha encontrado refugio en los huertos.
El canto se mezcla con el zumbido lejano del viento en las rendijas. La siesta llega rápido, como un río manso que arrastra suavemente. No dura mucho, apenas unos minutos. No es un sueño profundo, sino una tregua. El cuerpo se rinde, pero la mente flota a medio camino, todavía consciente del murmullo del monasterio. Los monjes sabían que el descanso era necesario, aunque breve, pues demasiado sueño podía ser visto como pereza. El equilibrio entre el cuidado del cuerpo y la vigilancia del espíritu era parte de la disciplina. En ese duermevela imaginas escenas confusas, fragmentos de oraciones, el sonido de campanas, la sensación de caminar por un claustro sin fin. No sueñas con banquetes ni con batallas, como lo harían otros hombres de tu tiempo, sino con ecos de lo cotidiano, y eso, de algún modo, también es paz. Cuando abres los ojos, la luz ha cambiado. El sol se ha movido y un rayo entra por la estrecha ventana, dibujando en la pared un rectángulo dorado. Tu cuerpo se siente más ligero. No es un descanso largo, pero sí suficiente. Respiras hondo y Sobre la mesa, un libro espera. Lo tomas entre las manos con cuidado. Es un códice encuadernado en cuero, con hojas de pergamino amarillento. Los monasterios eran guardianes del conocimiento en la Edad Media. Copiaban, preservaban y leían textos espirituales y filosóficos, desde los padres de la Iglesia hasta sermones antiguos. Abres el libro y comienzas la lectura. Tal vez sea San Agustín con su lucha interior entre el deseo y la fe. Tal vez sea la regla de San Benito, recordándote la humildad, la obediencia, el silencio. O quizá un sermón de algún abad de siglos pasados que suena tan cercano como si hubiese sido escrito ayer. La caligrafía es clara, aunque no perfecta. Las letras capitales están adornadas con tintas rojas y azules, a veces con pequeñas figuras que parecen jugar en los márgenes. Sabes que en otro momento, tal vez en el scriptorium, un hermano dedicó horas interminables a trazar esas líneas, cuidando que cada palabra sobreviviera al paso del tiempo. Lees despacio, dejando que cada frase penetre. No hay prisa, no hay reloj, solo el compás del corazón y la cadencia del texto. La lectura espiritual en el monasterio no era un ejercicio intelectual, sino una forma de oración llamada lectio divina. Leer, meditar, rezar y contemplar. Tú sigues ese mismo camino. Primero lees con los ojos, luego con la voz baja, después con el corazón. El canto de los pájaros acompaña tus pensamientos. Afuera, en el huerto, la vida sigue. Las hojas se mueven al viento, los insectos zumban, el sol madura los frutos. Aquí dentro, en tu celda, ese mismo sol ilumina las palabras del pergamino. Y sientes que todo está conectado. La tierra, el cielo, el texto, tu respiración. De vez en cuando, sonríes al encontrar pasajes que parecen escritos para ti. San Agustín confesando sus luchas internas, su juventud desbordada antes de encontrar a Dios, San Benito insistiendo en la disciplina del silencio que ahora comprendes mejor después del refectorio. Y no puedes evitar pensar que, si estos hombres santos vivieran hoy, quizá también tendrían sus momentos de distracción. San Benito luchando contra las notificaciones del móvil, San Agustín peleando con un calendario digital lleno de compromisos. El humor se desliza suavemente en tu mente, aunque enseguida vuelves al recogimiento. Porque sabes que detrás de las bromas, la verdad sigue siendo la misma. La lucha interior es intemporal. Lees un poco más. Tus ojos se cansan, pero no importa. Aquí no hay objetivo de terminar un capítulo ni presión por avanzar. La lectura espiritual es como el silencio del refectorio. No se mide en cantidad, sino en calidad de presencia. Finalmente, cierras el códice con cuidado. El cuero cruje. Lo dejas sobre la mesa y apoyas la palma de la mano en la tapa, como quien agradece un secreto compartido. Miras la ventana. El canto de los pájaros aún resuena, más intenso ahora. Piensas en cómo este monasterio, rodeado de muros de piedra, sigue conectado con la naturaleza. El huerto alimenta el cuerpo, el canto de las aves alimenta el espíritu y los libros alimentan la mente. Todo está en equilibrio, como las horas de oración y de trabajo. Te recuestas de nuevo, no para dormir, sino para dejar que la lectura repose en ti. Respiras lento. El mundo allá afuera, con sus mercados ruidosos, sus guerras lejanas, sus castillos, parece desvanecerse. Aquí, en esta celda, solo existen tú,
las palabras de los santos y el canto de los pájaros que llega como un hilo de eternidad. Y entiendes, en lo más hondo, que esta vida austera no es un encierro, sino una apertura, un modo distinto de estar en el mundo, sin poseerlo, sin dominarlo, simplemente habitándolo con calma. El silencio de la celda queda atrás cuando sales hacia el huerto. El sol ya ha trepado alto y sus rayos se deslizan por encima de los muros del monasterio, calentando las piedras hasta hacerlas casi respirar. El aire huele a tierra húmeda, a hierbas, y también, con cierta sinceridad inevitable, a estiércol. Tomas la azada, herramienta sencilla y tosca, pero tan esencial como el misal. Su mango de madera se ajusta a tu mano y aunque la superficie está gastada y astillada en algunos puntos, se nota que ha acompañado a muchos hermanos antes que a ti. La clavas en la tierra y sientes la resistencia inicial, seguida de la entrega del suelo que se abre. San Benito, en su regla, insistía en que los monjes debían alternar la oración con el trabajo manual. Ora et labora no era un eslogan bonito para inscripciones en tazas como hoy lo usarían, sino la clave de un modo de vida. Rezar con los labios, rezar con las manos. Remueves la tierra despacio, sintiendo el peso en tus brazos. Cada palada huele a humedad antigua, como si la tierra guardara secretos de siglos. El sudor comienza a recorrer tu frente, y en ese sudor encuentras una oración distinta, más física, menos abstracta. Miras alrededor, otros hermanos trabajan contigo. Uno corta hierbas con una hoz pequeña, otro acarrea cubos de madera llenos de agua desde un pozo cercano. Nadie habla, salvo quizá un breve murmullo de aviso cuando un cántaro está demasiado lleno o cuando una herramienta se intercambia. El silencio no es obligación estricta aquí, pero la costumbre pesa más que cualquier norma. El huerto es ordenado y a la vez vivo. Filas de coles, nabos y zanahorias se alinean con disciplina casi militar, pero entre ellas los insectos zumban como un ejército desorganizado. Abejas, moscas, escarabajos, todos trabajan contigo, cada cual en su oficio. Te sorprende pensar que, al final, su labor no es tan distinta de la tuya. El olor del estiércol es fuerte, pero natural. Sirve para recordar que nada se desperdicia. La vida y la muerte se transforman en alimento. Y mientras esparces un poco aquí y allá, piensas en la paradoja de esta vida. Entre la lectura de San Agustín y el esparcir estiércol no hay contradicción, sino continuidad. Ambas cosas en su medida son servicio. Levantas la vista hacia los árboles frutales, manzanos y perales, sus ramas cargadas de verde a un joven. Más allá, en la parte que linda con el muro, se alzan algunas viñas, testigos de cosechas que algún día se convertirán en vino para la misa. No es lujo, es sacramento. Y ahí, más al fondo, los nogales alzan su sombra ancha, promesa de frutos en el otoño. Un hermano mayor te pasa un cubo de agua. Lo recibes con cuidado, porque el metal no existe aquí en abundancia. Es de madera reforzada con aros. Caminas entre las hortalizas y viertes el agua poco a poco, como si cada planta fuera un invitado de honor al que se ofrece bebida. El agua oscura penetra en la tierra y el olor de lo húmedo se hace más intenso. En el siglo XII, la agricultura monástica era un pilar no solo de supervivencia, sino de innovación. Los monasterios eran lugares donde se mejoraban las técnicas de cultivo, se rotaban los campos, se estudiaban los mejores métodos para mantener fértiles los suelos. Muchos pueblos cercanos dependían del excedente producido por los monjes. Tú formas parte de esa cadena silenciosa, aunque no pienses en grandezas. El sol desciende un poco, inclinándose hacia el oeste. El calor, sin embargo, sigue siendo denso, y la tela de tu hábito se pega a la piel. Pasas la mano por tu frente y retiras el sudor, y sonríes un instante. ¿Qué dirían los príncipes y caballeros si supieran que, mientras ellos cabalgan con armaduras brillantes, tú luchas con azadas y estiércol? En el fondo, la batalla es la misma, mantener la vida. De pronto, un insecto se cuela dentro de la manga de tu hábito. Sientes el cosquilleo, das un manotazo torpe, y por un instante, tu recogimiento espiritual se rompe en una pequeña danza de sacudidas. Nadie se ríe, porque el silencio lo impide, pero sabes que si las reglas fueran menos estrictas, algún hermano soltaría una carcajada discreta. Te inclinas de nuevo. Trabajas un surco largo, removiendo la tierra, plantando semillas con paciencia. Cada movimiento es repetitivo,
pero no aburrido. Se convierte en ritmo, como un salmo sin palabras. Azada que se clava, tierra que se levanta, semilla que se hunde, agua que se vierte. Y así una y otra vez. En tanto escuchas el tañido lejano de una campana que marca las horas. No te llama todavía a la oración, pero recuerda que incluso en el campo, el tiempo no es tuyo, es del monasterio y en última instancia, de Dios. Mientras avanzas, una ráfaga de aire trae hasta ti un olor distinto, flores silvestres que crecen más allá del muro. Cierras los ojos un instante y dejas que ese perfume se mezcle con el estiércol y la tierra. La belleza no está separada de lo rudo, ambas se dan cita aquí, bajo el mismo sol. Tu espalda comienza a doler un poco y te incorporas, apoyándote en la azada. Desde esa altura ves el conjunto, el huerto ordenado, el muro que lo protege, los hermanos inclinados sobre sus tareas, el sol bañando todo en un resplandor cálido. Y entiendes que esta labor no es secundaria, sino esencial. No eres un campesino aislado, sino parte de una comunidad que vive de la tierra y al mismo tiempo se eleva en lo espiritual. Finalmente el trabajo disminuye. Algunos hermanos recogen herramientas, otros llevan los cubos vacíos de vuelta al pozo. Tú sacudes un poco la tierra de tus manos y miras la marca oscura que queda bajo las uñas. Esa suciedad no es vergüenza, sino medalla, una medalla invisible que solo reconoce quien comparte la misma labor. Respiras hondo. El sol se acerca ya al horizonte, tiñendo de ono las piedras del monasterio. Los insectos siguen zumbando, incansables, como si fueran los verdaderos dueños de este lugar. Das un último vistazo al huerto. Las hortalizas esperan crecer, los árboles frutales aguardan su estación y tú, con tu cuerpo cansado pero sereno, sabes que has cumplido con la parte de la jornada que correspondía al campo. La tierra ha recibido tu esfuerzo y tú has recibido de ella una lección de humildad. La azada descansa un instante contra la tierra. Tus manos, aún húmedas de sudor y polvo, se detienen en el aire. Entonces ocurre. Un eco metálico, profundo, vibra desde la torre del monasterio. Es la campana, y su voz no admite dudas. No es un simple sonido, es la columna vertebral de tu jornada. Nona. La palabra significa literalmente la 9ª hora desde el amanecer, y en la tradición romana equivaldría a eso que hoy llamarías media tarde. Pero aquí, en este monasterio del siglo XII, no hay relojes de bolsillo ni esferas mecánicas que marquen con exactitud. El tiempo no se mide en minutos, sino en campanadas. Levantas la cabeza y escuchas con atención. Cada golpe metálico se expande contra los muros de piedra y viaja por los campos, como si incluso los insectos debieran callar por un momento para oírlo. Hay algo solemne en esa vibración, pero también algo práctico. Sabes exactamente qué hacer en cuanto suena. Dejas la herramienta a un lado y junto a los demás hermanos comienzas a caminar hacia el monasterio. Nadie necesita dar la orden. Todos se alinean en una procesión muda como hojas arrastradas por un mismo viento. El huerto puede esperar. La oración, nunca. El pasillo que conduce al coro te recibe fresco, en contraste con el calor del sol. Tus pasos retumban suavemente en el suelo de piedra, mezclándose con el repique lejano que todavía vibra en el aire. Sientes cómo el sonido de la campana no se apaga de golpe, sino que se queda colgado en la memoria del oído, como si el metal tuviera la capacidad de prolongar la eternidad. Llegas al coro. El ambiente es recogido. Los bancos de madera desgastados guardan la huella de generaciones anteriores, y el aire está impregnado de incienso y cera. Te colocas en tu lugar. No hay prisas. Aquí la campana ya ha detenido al mundo, y nada externo puede interrumpir este ritmo marcado desde lo alto. El oficiante entona el primer versículo en latín. El canto surge con esa cadencia antigua, como un río que nunca se seca. Tú respondes con el resto de la comunidad. No necesitas mirar ningún texto. La melodía se ha grabado en ti desde los primeros días en que entraste al monasterio. La oración de nona es breve.
Se compone de un himno, salmos cortos y una antífona. No tiene la solemnidad de maitines ni la extensión de vísperas, pero su brevedad encierra un sabor especial. Es como un recordatorio suave en mitad de la jornada. Un toque de campana que dice: detente, respira, recuerda a quién sirves. Mientras entonas los versos, piensas en lo extraordinario del orden monástico. En el mundo exterior, la vida se mide en cosechas, en mercados, en guerras y treguas. Aquí dentro, la vida se mide en campanas. No trabajas hasta el cansancio, ni comes cuando el hambre lo dicta, sino cuando la campana lo ordena. El hierro golpeado en lo alto de la torre es el verdadero amo del tiempo. ¿Y ese ritual te parece de gran valor? Porque te recuerda que tú no debes gobernarte por ti mismo, sino por la voluntad de quien te ha llamado. Y sonríes, porque la imagen te resulta curiosa. Un enorme reloj que no muestra horas, sino que grita a todo pulmón. Nada de manecillas delicadas ni mecanismos ingeniosos, solo un badajo que golpea metal. Y sin embargo funciona con precisión suficiente como para regir la vida de decenas de hombres durante siglos. La voz de la comunidad se eleva y se funde en una sola. El latín, aunque no siempre entendido palabra por todos, fluye como una lengua común. No es tanto cuestión de comprender con la mente, sino de dejarse moldear por el ritmo de la oración. Cada sílaba se alarga, cada pausa se llena de resonancia. Los rayos de luz que se filtran por las vidrieras colorean el suelo. Azules, rojos y dorados se derraman sobre la piedra gris. Y por un instante, mientras tus labios murmuran el salmo, sientes que la música y la luz se han unido para suspender el tiempo. El rezo concluye. El oficiante pronuncia la oración final, y todos responden con el amén. La campana ha cumplido su papel: detener el trabajo, convocar la plegaria y ahora devolverlos de nuevo a la rutina. Sales del coro con paso tranquilo. Aún queda parte de la tarde para dedicar al huerto, al taller o al estudio. Pero lo importante no es la tarea concreta, sino el ritmo que la campana ha marcado. Los estudios históricos indican que el sistema de horas canónicas fue una de las contribuciones más duraderas del monacato a la organización del tiempo medieval. No solo los monjes vivían pendientes de las campanas. Los pueblos cercanos también ordenaban su vida alrededor de ese repique. El sonido servía de referencia para los campesinos, los comerciantes, incluso para los viajeros que pasaban cerca. Piensas en eso mientras caminas de nuevo hacia el claustro. ¿Cuántas vidas habrán sido sincronizadas por esta campana? ¿Cuántos corazones laten al mismo compás del badajo golpeando metal? Es casi como una respiración colectiva, una forma invisible de comunidad que trasciende los muros. En el patio interior, algunos hermanos se detienen a intercambiar una mirada. No hay necesidad de palabras. Todos han sentido lo mismo. La campana ha roto el fluir del día y lo ha transformado en oración. Te detienes un instante y respiras el aire fresco. El repique ya ha terminado, pero su eco interior permanece. Vuelves a tomar la azada, dispuesto a continuar, pero con la certeza de que el trabajo ya no es exactamente el mismo. Ha quedado bendecido, interrumpido, iluminado por ese breve intervalo de plegaria. Miras al cielo. El sol todavía no declina del todo. Queda jornada por delante, pero ahora lo ves distinto, como si cada golpe de campana fuera un recordatorio de que, aunque la tierra demande esfuerzo, el alma también necesita su alimento. El hierro que vibra en lo alto no es un tirano, aunque marque cada paso. Es un maestro paciente que enseña a medir la vida, no por la prisa, sino por el rito. Y así, con esta certeza, retomas el surco que habías dejado a medias. La campana ya no suena, pero dentro de ti resuena todavía. El sol de la tarde ilumina con un resplandor oblicuo los muros del monasterio, cuando te diriges hacia el taller de oficios. Hasta ahora, tu día ha estado marcado por la oración, el estudio y la labor en el huerto. Pero ahora el destino te conduce a otro espacio igualmente vital, el lugar donde se trabaja con las manos,
donde la materia bruta se transforma en objetos útiles para la comunidad. Empujas una puerta de madera reforzada con clavos de hierro y un aroma inmediato te envuelve. Resina, virutas frescas, serrín en suspensión. Es un olor cálido, casi dulce, que recuerda a bosques recién cortados y a techos recién reparados. Allí dentro, la luz entra a través de ventanas estrechas y altas, dejando rayos de polvo dorado que parecen flotar inmóviles en el aire. El hermano carpintero ya está trabajando. Sus brazos, fuertes por la práctica diaria, guían una sierra de arco medieval, cuyos dientes rechinan contra una tabla. El sonido es repetitivo, casi hipnótico. Un rasgar que se funde con los golpes rítmicos de un martillo al fondo. Tú te acercas despacio, y él, sin dejar de mover la sierra, te hace un gesto breve para que te acerques y lo ayudes. Tomas un madero tosco, todavía impregnado de savia. Es pesado, rugoso, áspero al tacto. El hermano te indica que lo sujetes firme, mientras él ajusta la herramienta. Entonces comienzas a trabajar. El esfuerzo es distinto al del huerto. Aquí no arrancas malas hierbas, ni remueves tierra, sino que luchas con la resistencia compacta de la madera. Cada corte exige paciencia, constancia, precisión. El monasterio, ¿lo recuerdas?, no puede depender siempre de comerciantes o artesanos externos. Según la regla de San Benito, el ideal es que la comunidad sea lo más autosuficiente posible. Y eso significa que aquí, entre paredes austeras, se fabrican bancos para el refectorio, se arreglan puertas que crujen con el invierno, se tallan cucharas y platos sencillos que servirán a la mesa común. Incluso los muebles de las celdas han salido de estas mismas manos callosas y de estas herramientas. Observas las mesas de trabajo. Están cubiertas de virutas en espiral, como pequeños rizos de madera que caen en cascada. Un hermano pule un banco con un trozo de piedra pómez, frotando hasta que la superficie adquiere suavidad. Otro más al fondo ensambla una puerta con uniones de espiga y mortaja, técnica que ha resistido siglos. La armonía del taller es silenciosa, pero llena de vida. Cada golpe, cada corte, cada roce es parte de una música ruda, terrenal, distinta a la de los salmos, pero igualmente ordenada. El hermano carpintero te guía con paciencia. Te muestra cómo usar un cincel medieval. La hoja debe clavarse con un ángulo justo, ni demasiado superficial, ni demasiado profundo. Tú intentas imitar el gesto, aunque al principio la madera se resiste. Él sonríe, y sin palabras te ayuda a ajustar la postura de la mano. Comprendes que aquí, como en el coro, todo se aprende con disciplina y repetición. Mientras trabajas, piensas en cómo este taller encarna otra forma de oración. Si el escritorio eleva el espíritu mediante la copia de la palabra escrita, aquí se glorifica al Creador transformando la materia que proviene de la creación misma. Ora y labora. No es solo un lema, es la fusión de ambos mundos, lo contemplativo y lo práctico, lo espiritual y lo material. Una ráfaga de aire trae consigo un zumbido de insectos desde el exterior. Te das cuenta de que el taller no está aislado del ritmo natural. Lo que se construye aquí vuelve al claustro, al huerto, al refectorio. Este lugar no produce lujos ni adornos, sino objetos simples, necesarios, duraderos. Y hay algo profundamente reconfortante en esa sobriedad. Tus manos comienzan a doler un poco. No estás acostumbrado al uso constante de la sierra ni al peso del martillo, pero ese cansancio tiene un sabor distinto al agotamiento vacío. Es un cansancio lleno de propósito. Al mirar la tabla que ahora tiene forma, al ver cómo el bloque tosco se transforma en superficie útil, comprendes el valor de la paciencia. El hermano carpintero se detiene un momento, levanta la vista hacia ti y suelta una carcajada silenciosa. Un trozo de serrín ha quedado atrapado en tu tonsura, justo en el centro de tu coronilla.
Es como si llevaras una pequeña corona de virutas. Tú sonríes, y aunque nadie rompe el silencio impuesto, sabes que el humor también encuentra su espacio aquí, entre virutas y clavos. Incluso en la Edad Media, hasta el más solemne de los monjes tenía que sacudirse el serrín de la cabeza. ¿Recuerdas que históricamente muchos monasterios fueron centros de innovación técnica? No solo copiaban manuscritos, también perfeccionaban molinos hidráulicos, sistemas de riego, herramientas de hierro. Aquí mismo, al lado del taller de carpintería, podrías encontrar a un herrero trabajando el metal o a un curtidor preparando cuero. El monasterio es, en realidad, un microcosmos autosuficiente, un pequeño mundo cerrado, capaz de producir casi todo lo que necesita. Te maravilla la eficacia de esta organización. En el exterior, aldeas enteras dependen de ferias o mercaderes itinerantes. Aquí, dentro de estos muros, basta con la cooperación y el ritmo del trabajo. El monasterio se convierte en una especie de arca de subsistencia medieval, resistente incluso a hambrunas o guerras, precisamente gracias a la diversidad de oficios que se practican en talleres como este. El sol empieza a descender proyectando haces dorados sobre las virutas del suelo. Terminas de ayudar a pulir la madera de una mesa. La superficie refleja ahora la luz como si fuera un espejo rugoso y sientes el orgullo callado de haber participado, aunque sea de manera modesta, en la construcción de algo que servirá durante décadas. El hermano carpintero guarda sus herramientas en orden meticuloso, el cincel en su funda de cuero, la sierra en la pared, los martillos alineados en un banco. Tú lo imitas, porque aquí el cuidado de las herramientas es casi tan importante como el trabajo mismo. Después de todo, en un mundo donde no existen fábricas ni cadenas de suministro rápidas, perder una herramienta puede significar perder semanas de labor. Sales del taller, el aire de la tarde te recibe fresco, con un aroma diferente, tierra húmeda, hierba recién cortada. El olor a resina aún impregna tus ropas, recordándote que durante un rato tus manos han sido manos de carpintero. Y sonríes, porque en este monasterio del siglo XII, cada día puede convertirte en algo nuevo: copista, hortelano, cantor, carpintero. El mismo hombre, pero siempre en comunión con el ritmo de la campana y el trabajo común. Mientras te alejas, piensas que no hay división tajante entre lo sagrado y lo práctico. Todo oficio aquí dentro es oración en movimiento, y así, con las manos aún polvorientas de serrín, te preparas para el próximo llamado de la campana, sabiendo que tu jornada no termina todavía. Regresas al claustro mientras el sol se inclina hacia el horizonte. La luz que antes acariciaba el huerto y el taller ahora se extingue tras los vitrales, dejando la piedra bañada en un tono cálido y dorado, que poco a poco se convierte en sombras alargadas. Cada arco del claustro parece susurrar el paso del día que llega a su fin, recordándote que aún queda un momento más de recogimiento antes de la noche. El aire se ha enfriado, pero conserva la memoria del calor del día. Caminas despacio, sintiendo bajo tus pies el relieve desigual de la piedra. En tus manos llevas nada, salvo la sensación de haber trabajado, orado y aprendido en cada momento. No hay urgencia. El ritmo del monasterio dicta tu paso, y tu cuerpo lo sigue con naturalidad. Al llegar a la iglesia, el aroma e incienso vuelve a envolverte, mezclándose con el olor cálido de la cera derretida de las velas que arden sobre los altares. Cada llama es pequeña, pero juntas iluminan con generosidad, dibujando sombras danzantes sobre los muros y vitrales. Te detienes un instante para respirar profundamente, dejando que estos aromas te llenen, como si cada molécula llevara consigo siglos de oración. Se escuchan los primeros murmullos de los hermanos que se disponen para vísperas, la oración de la tarde. No hay prisa, pero hay solemnidad. La iglesia se siente más grande que durante el día. El eco de cada voz, cada movimiento, reverbera en las bóvedas y columnas, recordándote que este espacio no es solo arquitectura, sino un instrumento de contemplación.
El canto comienza en latín. Cada nota se alarga con intención y el ritmo es pausado, casi hipnótico. No hay instrumentos que acompañen, solo la voz humana unida al eco natural del edificio. Te dejas envolver por esa sonoridad. Es diferente de los maitines de la madrugada o de la corta intensidad de nona. Aquí, el canto recoge todo el día y lo condensa en una cadencia serena, una especie de resumen espiritual que sostiene cuerpo y alma. Mientras cantas, observas los vitrales. La luz exterior ya se ha atenuado y los colores se funden en tonos más suaves. Los rojos, azules y verdes se transforman en gamas casi tibias que acarician los moros de piedra. Es un espectáculo silencioso, acompañado únicamente por el latido colectivo de la oración. Cada hermano es consciente de su lugar y a la vez parte de un todo mayor. El incienso se eleva en columnas finas y ondulantes, y tú sigues su camino con la mirada, notando cómo se mezcla con el aire tibio. Es un humo que limpia sin tocar, que recuerda la transitoriedad de lo material y la permanencia de lo espiritual. Mientras lo observas, piensas en lo curioso que resulta cómo un aroma puede contener historia. Siglos de monjes han inhalado exactamente el mismo humo, y ahora tú compartes ese mismo ritual. El canto sigue. Tus labios repiten palabras que quizá no entiendes en su totalidad, pero no importa. Lo que importa es el ritmo, la melodía y la conciencia de estar participando en algo que trasciende el tiempo. El canto gregoriano, en su simplicidad y uniformidad, funciona como un ancla para la mente, un bálsamo que apacigua cualquier pensamiento disperso. Entre las filas, algunos hermanos ajustan ligeramente sus hábitos o inclinan la cabeza con suavidad. Nadie se mueve con brusquedad. Cada gesto es parte del ritual. Te das cuenta que la disciplina no es represión, sino una forma de libertad. Te permite entregarte por completo al momento sin preocuparte por nada más. A lo largo del rezo, tus sentidos captan detalles que el ajetreo diario a menudo eclipsa. El calor de la cera cercana, el suave crujido de la madera bajo tus rodillas al arrodillarte, el leve eco de un paso que se aleja. Todo parece participar de la misma cadencia. Incluso el aire parece más denso, como si contuviera la concentración de todos los siglos que han vivido monjes en este mismo lugar. Piensas en la historia que sostiene estos muros. Monasterios del siglo XII eran centros no solo de fe, sino de conocimiento, arte y agricultura. Cada piedra, cada banco, cada vitral ha sido tocado por manos que construían, copiaban, cultivaban y cantaban. Y tú, hoy, eres un hilo más en esta red silenciosa y continua. Un instante de humor se cuela en tu pensamiento, suave y respetuoso. Imaginas a un monje de hace siglos, con su hábito arrastrando ligeramente en la piedra, tratando de cantar mientras una mosca inoportuna revolotea cerca de su oreja. Incluso aquí, en lo solemne, la humanidad siempre encuentra su lugar. La oración concluye con la última antífona. Las voces se disuelven en un susurro, y el eco persiste un momento más, como si la iglesia misma respirara, recuperando lentamente su silencio. El oficiante pronuncia el Deo Gratias final, y todos responden en coro. Es un cierre breve, pero que contiene todo un día: trabajo, oración, estudio, labor manual y recogimiento. Te incorporas lentamente. Tus músculos se sienten aliviados tras la inmovilidad del canto, pero también llenos de la calma que solo puede brindar un acto colectivo de devoción. Observas la penumbra que se asienta en los rincones y comprendes que el espíritu se prepara ahora para el descanso, mientras el cuerpo sigue acogiendo la serenidad de la tarde. Al salir del coro, el aroma de cera y incienso permanece, impregnando tu hábito y tus manos.
La luz disminuye, y con ella la separación entre lo cotidiano y lo sagrado se vuelve casi invisible. Cada paso hacia la siguiente actividad, hacia la cena o la lectura nocturna, lleva consigo el eco de las vísperas, como un hilo que conecta todo el día en un lazo tranquilo y firme. Sales al claustro. El aire fresco de la tarde acaricia tu frente. Las sombras se alargan. Los pájaros regresan a sus nidos y los muros del monasterio parecen inclinarse ligeramente hacia la calma. La jornada está llegando a su fin, pero aún queda tiempo para los últimos rituales antes del gran silencio de la noche. Y mientras caminas, sientas que las vísperas han cumplido su propósito: condensar la jornada, reconciliar la actividad con la contemplación y recordarte que incluso al final de un día lleno de trabajo, el espíritu encuentra su alimento en la cadencia de la oración. El día ha recorrido su ciclo completo y el sol ha desaparecido detrás de los muros del monasterio, dejando un cielo teñido de azul profundo y el aroma fresco de la tarde transformado en brisa nocturna. Caminas hacia el refectorio con pasos calmados, aún con el eco de las vísperas en los hombros. La luz ahora proviene únicamente de velas de cera de abeja, cuyo calor suaviza la frialdad de las pierras y tiñe todo con un tono dorado y reconfortante. La cena es breve y sencilla. Te sientas en la larga mesa de madera, la misma que ha soportado siglos de monjes y que cruje ligeramente bajo tu peso. Delante de ti hay un cuenco hondo con sopa de verduras, pan oscuro y un vaso con agua, o en ocasiones más especiales, un poco de vino diluido. La frugalidad de la comida no es castigo, sino hábito. El alimento sirve para mantener el cuerpo, pero el exceso se evita deliberadamente. No se habla. Un hermano lector se coloca frente a la mesa y empieza a recitar pasajes de la Biblia con voz clara y pausada. Cada palabra es como un pequeño tambor que marca el ritmo de la masticación, recordándote que la comida también es parte de la liturgia, un acto de humildad y reflexión. No necesitas entretenerte con conversaciones. Incluso los chismes del pueblo habrían resultado fuera de lugar aquí. Bebes un sorbo de agua, luego otro, y sientes el frío del líquido mezclarse con el calor residual de la sopa. El pan se deshace suavemente en la boca, un sabor rústico que recuerda a la harina de grano molido en molinos cercanos y que ha acompañado a generaciones de hermanos antes que tú. Saboreas la textura del pan y de la sopa más que su sabor, porque cada bocado es un recordatorio de la paciencia y del trabajo que han hecho posible tu alimento. Mientras masticas, notas los pequeños detalles que casi siempre pasan inadvertidos. El cuenco de madera de fresno sobre tu mesa no cambia el sabor de la sopa, pero sí transmite una calidez que un plato de metal no podría ofrecer. La cuchara, también de madera, se ajusta cómodamente a tu mano y te sorprendes de cómo la sencillez puede ser perfecta en su función. Si algún artesano moderno viera esto, probablemente escribiría un libro de diseño minimalista inspirado en cucharas monásticas. El lector continúa su lectura. Sus palabras fluyen como un río suave que acaricia cada pensamiento, y el silencio que las rodea amplifica su poder. Es curioso cómo, incluso sin querer, te encuentras más atento y reflexivo que en cualquier conversación trivial. Cada sílaba parece penetrar directamente en la conciencia. Tras terminar la sopa, recoges con cuidado el cuenco vacío. No hay prisa. Cada gesto se realiza con respeto. Colocar la cuchara sobre el cuenco. Empujar el pan hacia el centro. Asegurarte de que el vaso no derrame ni una gota. La limpieza en este sentido también es liturgia. Cuidar los utensilios es una extensión del cuidado hacia el prójimo y hacia uno mismo. Luego llega la colación, ese momento de lectura espiritual antes de dormir. El cuenco y la cuchara se guardan y te acomodas nuevamente en tu asiento o en un banco cercano para escuchar pasajes de San Benito, San Agustín o sermones antiguos que han sobrevivido siglos. La voz del lector es baja, mesurada,
y cada palabra parece fundirse con la penumbra y el aroma de la cera. Te concentras. Cada frase, cada historia, cada enseñanza tiene un sabor distinto al de los alimentos. Es un alimento del espíritu, ligero, íntimo, que llena el alma mientras el cuerpo se prepara para el descanso. Piensas en la fragilidad de la vida, cómo todo lo que fue y será depende de gestos simples y rutinarios, y cómo la humildad se encuentra en aceptar que, al final, solo puedes ofrecer lo mejor de ti en el presente. Mientras escuchas, una pequeña ironía te hace sonreír por dentro. Siglos atrás, algunos hermanos habrían leído exactamente los mismos textos, en la misma penumbra, con la misma cera fundida. Quizá uno de ellos también tuvo hambre y pensó en un pedazo de pan más grande. La rutina, los olores, las voces, nada ha cambiado realmente, y aún así, cada experiencia es única, cada momento irrepetible. El silencio se adentra más en el refectorio a medida que la colación avanza. Cada respiración, cada giro de página, cada leve crujido de banco o hábito se convierte en un hilo que conecta toda la comunidad con su pasado y con su presente. La penumbra se intensifica y la luz de las velas se refleja suavemente en las paredes, recordándote que, aún en la sencillez, hay belleza y calidez. Te inclinas un poco hacia adelante apoyando las manos sobre las rodillas. Sientes el cansancio del día. Las madrugadas, el trabajo en el huerto, el taller, los cantos y oraciones. Pero este cansancio no es pesado ni amargo, es satisfacción. Es el testimonio de una vida vivida con propósito y ritmo. Y mientras escuchas el último pasaje, notas cómo el cuerpo se relaja, cómo los hombros bajan y la mente se aquieta. Cuando termina la colación, un gesto de lector indica que puedes retirarte. Te levantas lentamente, agradecido por la comida y por las palabras. Cada paso hacia tu celda es suave, acompañado por la luz cálida que aún arde en las velas. Afuera, el murmullo del viento y el lejano canto de algún ave nocturna anuncian la llegada de la noche. Piensas en cómo este final de jornada encierra todo lo que eres y haces: el trabajo físico, el estudio, la oración, el servicio a los demás. La comida y la colación no son un simple cierre, sino un recordatorio de que la vida se compone de momentos pequeños, humildes, que adquieren sentido cuando se entrelazan. Al entrar a tu celda, cierras la puerta detrás de ti y sientes de nuevo el fresco de la piedra. El hábito aún huele a cera y madera, un perfume que te acompaña hasta la cama de paja. Te acuestas con el estómago satisfecho y la mente tranquila, llevando contigo el eco de la colación, la humildad, la gratitud y la certeza de que, aunque el día haya sido largo, ha terminado con serenidad. El día llega a su final. La luz ha desaparecido completamente de los vitrales y el monasterio se sumerge en un crepúsculo profundo. Caminas hacia la iglesia para las completas, la última oración antes de dormir. Cada paso sobre la piedra fría del claustro resuena suavemente, pero no interrumpe el silencio que ya domina el monasterio. Es un silencio cargado de significado. No es vacío, sino lleno de presencia, de los ecos de siglos de hermanos que han caminado exactamente por los mismos pasillos. Al entrar, percibes el aroma cálido de la cera derretida y un hilo de incienso que aún se mantiene suspendido en el aire, recordándote que incluso en la oscuridad, la luz y la fragancia de la devoción siguen presentes. El coro está prácticamente vacío. Solo algunos hermanos ocupan los bancos y sus susurros se mezclan con el eco de la piedra. Te unes a ellos no con prisa, sino con la lentitud deliberada que exige este último acto del día. Comienzan las completas. La voz del lector es baja, clara y constante. El canto, aunque breve, tiene un efecto profundo, como una manta que envuelve tu mente, suavizando los pensamientos dispersos y calmando los músculos aún tensos por el trabajo, el estudio y la oración del día. Cada sílaba en latín parece una brisa que acaricia el espíritu,
y no puedes evitar sonreír ligeramente al pensar en los siglos de monjes que han pronunciado estas mismas palabras, quizá mientras una mosca inoportuna zumbaba cerca de su oído. Incluso en la Edad Media, la paciencia tenía límites muy similares a los nuestros. Tus ojos recorren el espacio. La iglesia, ahora a media luz, parece más vasta de lo que recordabas. Cada arco, cada columna, cada vitral oscuro es testigo silencioso de la historia. Y sin embargo, esta grandeza no intimida. Te recuerda la proporción entre tu vida y la eternidad, la relación entre lo humano y lo divino. Mientras te arrodillas, sientes el frío de la piedra bajo tus rodillas y la textura áspera del hábito que te envuelve como un manto cálido. Esa dualidad, el frío de la materia y el calor del tejido, es reconfortante. Te recuerda que aunque tu cuerpo pertenezca al tiempo y al espacio, tu espíritu puede participar de algo más amplio, algo que trasciende los muros de piedra y los límites de la noche. El lector entona salmos cortos y tú respondes con la voz apenas audible, consciente de que el ritmo y la repetición de estas plegarias han sido un ancla para los monjes durante siglos. En un mundo donde las horas estaban marcadas por campanas, no por relojes mecánicos, esta rutina nocturna consolidaba la jornada y preparaba el alma para el descanso. Es un acto simple y, sin embargo, cargado de sabiduría histórica. Los monjes sabían que la mente y el cuerpo necesitan cerrar el día con un espacio de recogimiento. Un instante donde se reconoce que la vida cotidiana no es lo único que importa. El eco de las últimas palabras del Salmo se desvanece lentamente y con él llega una sensación de pausa absoluta. El lector pronuncia la última antífona y un Deo gracias final se escapa suavemente entre los bancos. La iglesia se apaga en penumbra y silencio, y el monasterio entero entra en el llamado gran silencio. Nadie hablará hasta la mañana. Es un silencio que no se puede describir completamente. Hay que sentirlo, dejar que penetre en cada fibra del cuerpo y cada rincón del pensamiento. Regresas a tu celda con pasos lentos. La piedra del corredor está fría bajo tus pies descalzos, pero el hábito que llevas te envuelve y protege, recordándote que incluso en la austeridad hay consuelo. Tu respiración se acompasa con la tranquilidad del lugar y el viento nocturno agita los árboles en el exterior, produciendo un susurro que se mezcla con tu propio silencio. Cada rama que se mueve parece narrar historias antiguas, ecos de vidas que siguieron el mismo ciclo de oración, trabajo y descanso. Dentro de la celda, te sientas en el lecho de paja, un pequeño colchón que cruje suavemente bajo tu peso. Sientes el cansancio en cada músculo, pero también la serenidad que solo llega después de un día completo y bien vivido. Los aromas de incienso, cera y madera persisten ligeramente en la ropa, como si el monasterio mismo te acompañara en la transición hacia el sueño. Cierras los ojos lentamente. La mente recorre los momentos del día, el frío de la celda al despertar, el canto de maitines, la brisa del claustro al amanecer, el tacto de la madera en el taller, el calor de la cocina, la sopa y la colación, las campanas que marcaron cada etapa. Todo se ordena en un mosaico sereno, y en ese orden encuentras consuelo. No hay sobresaltos, no hay prisas, solo la cadencia de la vida monástica que te ha acompañado desde la madrugada. Afuera, el viento continúa su danza entre los árboles. Dentro, el silencio se vuelve aún más profundo, casi tangible. Tu respiración se acompasa con esa calma y el hábito te envuelve en un abrazo tibio que sustituye cualquier manta. Te entregas al sueño con la certeza de que tu tiempo, aunque limitado, se ha entrelazado con algo más grande, la continuidad de generaciones de monjes, la eternidad de los rituales y la cadencia del día y la noche que se repite sin fin. Incluso en la oscuridad sientes la presencia de los otros almanos, aunque estén lejos. No es una compañía que se vea, sino que se percibe en el ritmo colectivo del gran silencio, en el eco de la disciplina compartida, en la memoria de cada campana y cada oración que ha marcado la vida del monasterio. Todo forma parte de ti ahora, como un tejido invisible que sostiene cuerpo y alma. Y así, mientras la noche avanza, tus pensamientos se disuelven en calma.
No hay miedo, no hay ansiedad, solo el recogimiento, la gratitud por el día vivido y la serenidad que da la certeza de pertenecer a algo mayor. En este tiempo que no te pertenece a ti, sino a la eternidad, te abandonas al sueño, sintiendo que al despertar las campanas volverán a llamar y la vida continuará en su ritmo sagrado y cotidiano. Permanece quieto, recostado en la paja de tu celda, mientras el silencio se adueña del monasterio. Todo alrededor está en calma, las piedras frías, las sombras alargadas, el aroma residual de incienso y cera. Puedes sentir cada latido de tu cuerpo, el eco de tus respiraciones que se funden con la cadencia del gran silencio nocturno. No hay prisa, no hay obligación, solo la certeza de que hoy has vivido, trabajado y rezado, y que mañana, con otra campana, la vida seguirá su ciclo. En la quietud de la noche, tus pensamientos vagan lentamente. Recuerdas la fría celda al despertar, el canto de maitines que parecía abrazarte con su ritmo pausado, el rocío en el claustro y el aroma de las hierbas medicinales. Piensas en el scriptorium, en la paciencia infinita que exige copiar cada manuscrito, en el calor de la cocina y el sabor simple de la sopa y el pan. Cada instante, por pequeño que fuera, formó parte de un tejido mayor, un día completo, pleno y ordenado. Lo curioso de la vida monástica es cómo cada acción, por mínima que parezca, tiene significado. Remover la tierra del huerto, tallar una cuchara de madera, inclinar la cabeza en oración, todo es parte de un mismo ritmo, un pulso que conecta cuerpo, mente y espíritu. Y aunque hayan pasado siglos, esa sensación de propósito, de armonía entre lo cotidiano y lo eterno, sigue siendo comprensible incluso hoy. Nos recuerda que en nuestra propia vida, por sencilla que parezca, cada gesto puede tener valor y belleza. Mientras cierras los ojos, piensas en los monjes que caminaron por estos mismos pasillos, inhalaron este mismo aire y escucharon las mismas campanas. Te das cuenta de que lo que hace que una vida se sienta plena no es la grandiosidad de los actos, sino la atención a cada momento, a cómo se mueve la luz sobre un muro, al sonido del agua en la fuente, al aroma del pan recién horneado. Todo lo que hoy experimentaste en este monasterio puede convertirse en una lección para cualquier tiempo y lugar. La importancia de la calma, de la contemplación, de la paciencia y del cuidado de lo simple. Y sin que lo notes, la mente empieza a suavizarse aún más. El día queda atrás como un río que fluye tranquilo. Las preocupaciones externas, los ruidos del mundo moderno, las prisas y urgencias se desvanecen por un instante. Solo queda la sensación de haber vivido un día completo y ordenado, un día que te pertenece y que a la vez trasciende tu propio tiempo. Es un recordatorio silencioso de que el presente es un regalo que se despliega minuto a minuto. Antes de dormir del todo, respiras profundamente y sientes la textura de tu hábito, el manto cálido que te rodea y cómo la piedra fría ya no es un obstáculo, sino un soporte firme que te sostiene. Afuera, el viento agita suavemente los árboles, creando un murmullo que se mezcla con tu respiración. Dentro, el cuerpo descansa, el espíritu se calma, y un hilo invisible conecta todo: tú, el monasterio, el pasado y el presente. En este instante de quietud puede llevarte una pequeña enseñanza. La serenidad no se encuentra en escapar de la vida, sino en aceptar su ritmo, en apreciar lo cotidiano, en escuchar con atención los pequeños sonidos y olores que nos rodean. Así como el monje aprende a vivir con las campanas y las velas, podemos aprender a vivir con nuestros propios ciclos, encontrando calma en la rutina y significado en lo simple. Que este momento te inspire a buscar tus propias pequeñas pausas, un paseo silencioso, un libro que leas despacio, la contemplación de una luz que cambia o simplemente cerrar los ojos y sentir la respiración. Todo eso, tan simple y tan humano, puede ser un acto de cuidado para ti mismo y para quienes te rodean. Así como un monje del siglo XII encontraba plenitud en la rutina, tú también puedes encontrar serenidad en tu propio día. Gracias por acompañarme en esta pequeña travesía.
Que las imágenes, aromas y sonidos de este día monástico permanezcan contigo como un susurro amable, que te recuerde que la calma, la paciencia y la atención a lo cotidiano son siempre posibles. Buenas noches, soñador. Que tu descanso sea profundo y que mañana al despertar puedas encontrar la misma paz en cada pequeño gesto.